Hola, hoy os voy a hablar del sistema de diálogos de Enchanted Tales, que es una parte bastante importante y bueno, que nos está dando bastante lata con algunas cosas para avanzar, pero que tiene cosas muy interesantes y también quiero enseñaros un poco lo que he aprendido en este tiempo. Bueno, en resumen, los diálogos, según los tratamos aquí, son una lista de acciones. Pues habla Nami y aparece el personaje de Nami. Dice algo, muestra una página, aparecen opciones, son varias de las acciones que luego veremos con más detalle, pero bueno, es eso, una lista de acciones que según vas haciendo cosas, pues van apareciendo una detrás de otro, los diferentes textos o las cosas que pasan en el diálogo. Este sistema de diálogos ha ido evolucionando con el tiempo. Empezó en agosto del 2018 con un sistema basado en texto en donde las acciones, bueno, pues básicamente era una línea de texto en formato JSON en donde ahí se ponían todos los parámetros que necesitabas. Por ejemplo, el más típico era simplemente poner el texto. En junio del 2019, ya trabajando en Unity, pasé a algo más apropiado para ese sistema que, bueno, era un editor en donde tenías cada archivo, era un diálogo, y dentro de los diálogos pues tenías las frases o las diferentes acciones en una manera más fácil de editar, pues una especie de formulario. Y hace poco, en marzo del 2020, pasamos a otra versión que, bueno, sin descartar lo anterior, ahora estamos editando los contenidos en la web directamente. Tiene unas ventajas, bueno, vamos a hablar de las ventajas que, para empezar, es que puede colaborar otras personas. O sea, viene a ser un poco lo de Unity, solo que ahora podemos, o sea, otras personas a través de Internet, pues pueden subir voces, hacer traducciones, editar el texto, un montón de cosas. Además, tenemos más información. Eh, por ejemplo, en la parte de aprendizaje, pues tenemos metidas todas las frases divididas en palabras. No tenemos solo la información necesaria para el juego, que es lo que tenemos en Unity. En Unity solo tenemos lo que se utiliza en el juego. En la web tenemos mucho más, con lo cual, bueno, pues nos permite hacer más cosas. Por ejemplo, podemos hacer herramientas más personalizadas, más adecuadas para el trabajo, o podemos cambiar fácilmente los datos. Podemos utilizar procesos automatizados que nos generen contenidos que si el día de mañana queremos hacer un cambio, pues es mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más automatizado todo eso. También, pues, por ejemplo, podemos hacer cosas como que el día de mañana se puedan descargar voces a través de Internet para diferentes idiomas, etcétera. O sea, es mucho más flexible. Pero también tiene sus líos, concretamente en la sincronización y la descarga. Primero hay que crear la base de datos online y luego hay que subir los datos viejos que teníamos hechos en Unity. O sea, ahí veis las flechas, la flecha azul nos indica eso. Teníamos datos ya metidos en Unity y los hemos estado subiendo a la versión web para tenerlos igual que lo tenemos en Unity. Luego hay que crear un editor para que se puedan modificar los datos. Tenemos que editar los datos, bueno, lo que haya que añadir, etcétera, etcétera. Y luego con eso generamos información de descarga que Unity puede leer y generar el mismo, de nuevo, la información en, abajo en el juego directamente. Así es un proceso bastante lata. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas acciones diferentes. Para cada acción prácticamente tenemos que hacer eso. Voy a echar un vistazo ahora enseñaros un poco las acciones por encima. La más básica es mostrar un texto. O sea, cada vez que un personaje dice algo, pues hay una acción que es texto, que dice lo que va a decir. La voz, o sea, si tiene voz, la voz, o sea, el archivo de audio y, bueno, las posibles traducciones. También otra acción es pues cambiar el personaje que está hablando. También vamos a mostrar distintas páginas de aprendizaje. Bueno, esta es una acción muy propia de nuestro juego porque tenemos páginas de aprendizaje que en otros sistemas de diálogo pues no hay. Podemos mostrar imágenes, sobre todo para la parte de aprendizaje, es para lo que más se utiliza, pues eso cuando estamos enseñando puede aparecer imágenes de lo que estamos explicando. Tenemos las opciones, cada cierto tiempo pues puede aparecer el juego, o sea, nos puede preguntar algo, el personaje nos puede preguntar algo y nos dan opciones para responder sí o no u otras cosas. Y llegamos a una de las partes más interesantes que es los cambios de estado, que básicamente es que almacenamos información en variables. Por ejemplo, eh, Nami puede volar y estaba a 0 y ahora está a 1. ¿Qué significa eso? Bueno, pues
Por un lado podemos utilizarlo para otros diálogos más adelante, pero también podemos utilizarlo para cambiar las habilidades que hay en el juego o, o cambiar que ocurra algo, por ejemplo, cambiar de posición. Esto es una cosa bastante reciente, bueno, lo voy a explicar más adelante. Una parte más muy importante de las variables es las condiciones, es decir, básicamente según las variables que hemos cambiado antes, según el estado del juego que hemos cambiado, pues a lo mejor si escogimos una opción en las partes anteriores, ahora los diálogos pueden cambiar. Puede ser que si esta variable ha cambiado, vamos a ir por el diálogo 1 y si no, vamos a ir por el diálogo 2. Y por último, dentro de esto, o sea, digamos que quedan muchas cosas fuera y básicamente tenía diseñado un sistema de acciones especiales que es pues para todo lo que se te puede ir ocurriendo, cualquier cosa rara. Por ejemplo, esto es una cosa que tenía antes, que era que el personaje se pudiese ir a otro sitio o que cambiase el color del espíritu, cualquier cosa de esas. Ahora parte de eso lo hago con variables, o sea, cambia el estado, ese estado, la ventaja, o sea, como variable es que se va a guardar si guardamos la partida, pero además al cambiar automáticamente llama a otras funciones, o mejor dicho, otras funciones leen esa variable y cambian el juego, cambian cosas que estén pasando. Aún así hay otras acciones especiales que no se pueden hacer con variables. Por ejemplo, cambiar el fondo, cambiar la música, reproducir sonido, hacer un fundido en blanco. Son cosas muy específicas que pasan justo en medio de la animación, del diálogo. Y por lo tanto eso, pues sí se utilizan acciones especiales que al final, para simplificar, eh, van a ser simplemente archivos que hacen distintas cosas y tú vas a poder escoger si es una acción o es otra. Eso, por ejemplo, el caso de fundido en blanco es que toda la pantalla se te pone en blanco y normalmente hay otra luego que se vuelve a poner en color, pero habiendo cambiado cosas en la escena. Bueno, esto es básicamente el sistema de ejercicios y ahora quería explicar una lata que hay por ahí. Veréis, esto es una cosa que de hecho, revisando errores, me señalaron hace poco que se me olvidó almacenar en la base de datos online la posición del personaje que habla. Es decir, hay veces que el personaje que está hablando es el que está a la izquierda y hay veces que está a la derecha. Bueno, pues se me olvidó meter esa información y ahora siempre aparecen los personajes hablando en la izquierda. Vale, ¿qué significa esto a la hora de arreglarlo? Bueno, pues primero hay que crear en la base de datos online una información para saberlo, para poder indicar si está a la izquierda o a la derecha. Luego hay que subir las posiciones viejas porque ya tenemos diálogos bajados. O sea, todos esos diálogos que ya tenían posiciones, pues hay que volverlos a subir a la base de datos para, bueno, para que los diálogos que ya están creados ya tengan la posición correcta. Luego hay que crear un editor para poder modificar los nuevos. Y, bueno, pues ir en los diálogos que están mal, indicando si debería ser a la derecha o a la izquierda. Luego generamos, o sea, mejor dicho, añadimos a la información de descarga esa información. Hay que ir coger y, bueno, donde tenemos la acción de personajes, pues añadir una información más sobre si está a la derecha o a la izquierda. Y por último, Unity tiene que leerlo y guardarlo. O sea, crear los archivos con toda esa información. En resumen, esto es una lata. Es sobre todo lo que quiero que tengáis en cuenta es, ya habéis visto que teníamos 8 tipos de acciones antes y bueno, pues para todas ellas hay que seguir todo este proceso. O sea, si se te olvida algo o hay algo que modificar, pues hay que seguir todo este proceso. Y aquí quería señalar una cosa, y es que las acciones especiales que antes estaban pensadas como, bueno, pues como posibles ampliaciones de las otras acciones, ahora van a ser simplemente pues un archivito con un identificador, que esto es un dato importante. Unity tenía un sistema de identificadores, un sistema de números en donde pues cada acción, cada diálogo y cada cosa tiene un número, pero a Unity le da por cambiarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues he tenido que hacer el mío propio y ahora hay que asegurarse de que todo esté coordinado y que la identificación que hay en la web coincide con la identificación que hay descargada en Unity. En resumen, al final hay que tener muchas cosas en cuenta y cuanto más se simplifique este sistema, mejor. Por eso estoy intentando pasar todas las acciones que puedo a variables y las que no, que quedan como acciones especiales, van a ser simples archivos independientes
que las llamas cuando necesitas y no nuevas acciones que amplíen la funcionalidad, porque, bueno, porque sería inmanejable. Tendría que hacer todo este proceso para cada nueva acción y al final es más problema. Por lo tanto, bueno, este es todo el sistema de diálogos que tenemos hecho, que esperamos reutilizar para sistemas posteriores, para juegos y para otras cosas que tenemos en proyecto, porque la verdad es que empecé sabiendo muy poco, ya veis que he hecho muchos cambios y ahora mismo está bastante bien trabajado y bastante, eh, digamos, estable, y por lo tanto hay que aprovecharlo. Así que espero que os haya interesado y muchas gracias. Nos vemos en otros vídeos. Hasta luego.